Muy buenos días. En esta ocasión vamos a presentar nuestro proyecto integrador de la materia de estática. Se llama Armadura y está conformado por Carlos Alberto Bautista Espinosa, Valente Andrés Bautista Mejía, Francisco Mendoza Rieta y su servidor Miguel Ángel Contreras Piliado. Consta de un índice donde habla del contenido y el orden como está nuestro proyecto integrador, lo que es el objetivo, que es conocer las fuerzas que actúan en cada uno de los nodos de la armadura y establecer si los mismos están en tensión o comprensión, y para ello trabajaremos con el método de selección para determinar las magnitudes. Una introducción que a grandes rasgos habla sobre las armaduras tipo HOT, que constituyen un elemento de gran utilidad para la ingeniería. Una estructura como una armadura logra distribuir las fuerzas producidas por cada una de sus cargas y su estructura interna o diferentes clases y diseños permiten diferentes tipos de análisis y fuerzas. Lo que busca este reporte es conocer sobre los tipos de análisis, sobre calcular y distribuir la fuerza de cada uno de sus elementos, igual ejemplificar de forma práctica una armadura que se asimile a una estructura en la vida real. También hablaremos de los elementos estructurales en una armadura. La armadura están constituidas por barras con área transversal y dimensional considerablemente pequeñas a comparación de la dimensión longitudinal. Las barras pueden tener diferentes orientaciones, pero todas deben estar conectadas mediante nodos. Y también aquí vienen los nombres o elementos que componen una cercha o una estructura, que son los de color rojo, que son cuerdas; los de color gris son las verticales, y las diagonales propiamente de la estructura. También los soportes o apoyos. Se puede decir que todas las estructuras están apoyadas en una superficie en la tierra, de manera directa o indirecta. La manera directa es cuando están ancladas al suelo, y la segunda condición es cuando están soportadas sobre otros elementos estructurales o superficies que dan soporte a la estructura. Esas condiciones ya tienen una establecida de manera gráfica o vectorial una representación e idealización de la reacción de cada apoyo ofrece una estructura, y de tratarse de las estructuras contenidas en un plano se tiene basado en los conceptos de Uribe. Bueno, aquí mencionamos el nombre del libro, que existen básicamente tres tipos: del primer orden, segundo orden y tercer orden. La, la estabilidad y determinación de una armadura. El grado de tensión o indeterminación puede ser un orden interno o externo. Tienen en cuenta un análisis independiente de una armadura y sus apoyos. La suma de estos pueden dar un grado de indeterminación total. Esto conforma el libro de Uribe 2000, página 17, que finalmente importa al proceso un análisis de suma. También en esta parte, o hasta donde me corresponde, es hacer mención del material que se ocupó. En este caso, para hacer ya el diseño de la estructura, se ocupó un ángulo de media pulgada, y las piezas que se ocuparon y las medidas. Obviamente estas medidas el proyecto realmente se hizo a dimensión, pero básicamente son las piezas que se hicieron. Y nuestro puente o estructura tiene esta forma como tal. Y bueno, hasta ahí era la parte de mi explicación. Muy buenos días, mi nombre es Francisco Mendoza Rieta y en compañía de mis compañeros Carlos, Miguel y Valente presentaremos nuestro proyecto integrador en la materia de estática. En este caso nos tocó construir un puente, como ya lo había mencionado anteriormente mi compañero Miguel. En este caso me tocará explicar acerca de la estabilidad y la determinación totales de las armaduras. Es el grado de estabilidad e identificación puede ser ordenado interno o externo si se tiene en cuenta el análisis independiente de la armadura y sus apoyos. De la suma de estos se puede obtener el grado de determinación total, pues según Uribe 2000 P17 es el que finalmente importa el proceso de análisis, y la suma de estas indeterminaciones se puede reemplazar por medio de la ecuación B es igual a 2J menos R, donde B es el número de barras de la armadura y J es el número de nodos, R es el número de reacciones externas. De no cumplirse esta condición, se podrá presentar dos casos. Uno, que el número de barras en la armadura sea menor que el calculado mediante la ecuación, lo cual indica que la estructura es inestable. El segundo caso es lo contrario, que indicará que es indeterminada.
y la 37 diferencia entre los términos derecho e izquierdo en la ecuación establecerá el grado de indeterminación. Ahora les voy a presentar los materiales en los que están hechos nuestro puente y cuál es la cantidad. En este caso estamos ocupando ángulo para el aluminio, que es de media pulgada de 2 piezas de 35 pies. También el ángulo de media de pulgadas de 2 piezas de 25 pies, 16 piezas de 6.14 pies, 12 piezas de 3.35 pies, como se nota en la figura que está en la parte inferior de nuestra tabla, donde mostramos la altura, que es de 3.50, el grado que tiene el interno, en este caso nuestro puente, y la distancia también en la primera, que tiene como la figura que se muestra, donde realizaremos la sumatoria de las fuerzas, donde aplicamos lo mismo que nos estaba indicando aquí, donde tenemos 3.5, que digamos que es la altura, las 90 libras, que en este caso es lo que vamos a contar de la distancia que es de la parte de arriba hacia abajo, lo que nos cuenta 5FT, 90 libras por los 10, más 90 libras por los 15FT, más 90 libras por 20FT, más 90 libras por 25FT, más 90 libras, más 30FT, más 225 libras por 35FT, en donde HDY por 3.5 FT es igual a 450 libras de FT, más 900 libras de FT, más 1350 libras, más 1800, más 1250, más 2700, más 7875. Eso quiere decir que, la verdad, que como ya tuvimos la sumatoria de las fuerzas que ejercen, lo que vamos a ahora indicar va a ser hacer la división, en este caso por, como se muestra aquí, los 3.5 que tenemos de altura, que es lo que estamos dividiendo en la parte de abajo de nuestra ecuación, donde ahora hacemos la cancelación de FT con FT en la parte superior, se cancelarían, nos quedarían libras, lo que indicaría que HY es igual a 4.950 libras, y que nos está indicando que nuestra fuerza está indicada hacia arriba. Ahora veremos la ubicación de su centroide. Ahora utilizaremos la localización de nuestro centroide, nos indica que nuestra figura 1, nuestra área es de 125.5, en donde X es de 3.5 y el área por X es de 428.75. ¿Cómo determinamos la área? El área es igual a la base por la altura, en este caso sería 7 por 5 por 3.5, que sería igual a 122.5, que nos daría el área. El método de las juntas o nodos, del método de los nudos, se separan los nudos de toda la cercha y se realiza el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Se aplican dos ecuaciones de equilibrio de translación por nudos. Se debe empezar la solución por aquel nudo que tenga solo dos incógnitas. En este caso, como nos indica, vamos a hacer la descomposición de las fuerzas, en este caso, donde vamos a hacer la descomposición de las figuras de nuestro puente, indicando cuál va a ser en cada una su análisis. En este caso, las materias en A, que estamos indicando que ya sacamos, en este caso, el área, nos indicando que son 1122.5, en donde AX, que sería la multiplicación del área por el valor de X, que nos daría 428.75. Y ahora nos está indicando que tendríamos que realizar la fórmula en esa localización, donde ahora el resultado que obtuvimos de la multiplicación del área por X lo vamos a dividir entre el área, que sería igual a los 3.5, que coincidiríamos con lo que nos está mostrando en la parte de arriba de nuestro diagrama de nuestro puente, que es el valor de 3.5. Ahora hagamos el análisis de armaduras por método de nodos del nodo A, en donde FAI es el coseno de 67. FAI es igual al seno de 67. Ahora tenemos F11 y AX lo tenemos a 35 grados. FBA y donde tenemos el igual AY, donde las fuerzas de X es igual a 0. Ahora, como vamos a ver, nuestro primer valor va a estar en negativo, que nos indicaría que tenemos 8.237.8 libras por el coseno de 35 grados, que es como nos está quedando en la parte que se puede mostrar el diagrama del lado izquierdo, que son los 35 grados, por eso es negativo, porque va en el eje de las X negativo, más FAB, que es igual a 0. Ahora lo que estamos buscando es FAB, entonces lo que haremos será hacer el despeje para poder encontrar a FAB, que sería igual a las 8.237.8 libras por el coseno de 35, donde el valor de FAB sería igual a 6.748 libras. Ahora, para encontrar la sumatoria de las fuerzas en Y, sería igual a 0. Ahora F de 11, como se mostraba en la figura, menos FA y del seno de 35 grados, más AY, que sería igual a 0. Lo tenemos que serían los menos 125 libras, menos FAI por el seno de 35, más 4.950 libras. Donde menos 125 libras más 4.950 libras igual al FAI del seno de 35. Ahora haremos lo mismo para despejar a FAI, que es lo que queremos conocer.
Entonces lo colocaremos FI del lado derecho, y ahora lo que haremos será realizar una división. Si el seno de 35 grados está sumando, va a pasar dividiendo en la parte izquierda, en donde tendríamos menos 125 libras más 4.950 libras entre el seno de 35 grados, en donde FI es igual a 8.237 libras. Ahora lo que vamos a ver es el nodo de B, donde FBI, en donde colocaremos nuestro plano cartesiano, cómo están las distribuciones de FBI, FBC, FBA, y donde están las 90 libras, donde está en este caso la fuerza que está en nuestro puente, donde la sumatoria de las fuerzas en X sería 0. Entonces aquí indicaríamos que FAB, para encontrar el nodo B, sería FAB menos FBC, que sería igual a 0. Ahora, para igualar un poquito la fórmula, sería FBA es igual a FBC, donde FBC sería igual a 6.748 libras. En donde ahora calcularemos lo que sería la fuerza en Y, que sería FBI menos 90 libras sería igual a 0. Entonces, por este caso, vamos a despejar a FBI, al estar restando pasaría al otro lado sumando. Entonces FBI sería igual a 90 libras. El nodo 1 ahora lo vamos a aplicar también, donde tenemos 35 grados FIC, FIC del seno de 35 grados, FIA del seno de 35, FIA del coseno de 35 y F1 del coseno de 35, donde la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, menos FI del seno de 35 grados más FIC del seno de 35 grados más FBI es igual a 0. Al sustituir los valores de DFA de los que ya tenemos, sería menos 8.237.8 libras por el seno de 35 más FIC del seno de 35 más 90 libras. Ahora lo que queremos conocer es en este caso FIC, entonces lo que vamos a hacer va a ser despejar a FIC, lo que nos está indicando que FIC sobre el coseno de por el seno de 35 grados sería igual a 8.237.8 libras por el seno de 35 grados menos 90 libras. Entonces sigue acompañado de FIC. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora el seno de 35 grados, al pasarlo al otro lado, pasaría dividiendo, que nos quedaría nuestra fórmula como 8.237.8 libras por el seno de 35 menos 90 libras entre el seno de 35 grados, donde FIC sería igual a 8.080.9 libras. Ahora calcularemos las fuerzas de X, donde sería igual a 0, donde estamos igualando la fuerza a 0, en donde FIJ menos FIC por el coseno de 35 grados menos FIA por el coseno de 35 grados es igual a 0. En donde vamos a encontrar que FIJ menos 8.080 libras, que fue el resultado obtenido en la parte superior del nodo 1, lo vamos a sustituir por FIC, sería por el coseno de 35 libras menos 8.237.8 libras por el coseno de 35 grados, donde sustituiríamos también a FIC, donde ya teníamos el valor encontrado, que sería igual a 0, donde FIJ sería igual a 8.080.9 libras por el coseno de 35 grados más 8.237.8 libras por el coseno de 35 grados. Entonces tendríamos que FIJ tendría un valor de 13.367.5 libras. Ahora empezaremos con el nodo C, donde el nodo C nos indicaría que es FIC, que sería igual a FIC, donde la sumatoria de las fuerzas en X nos tiene que dar 0, donde FCB menos FCI por el coseno de 35 más FCD más FCK por el coseno de 35 grados es igual a 0. Al sustituir los valores por los que ya hemos encontrado, tendríamos que 6.748 libras menos 8.080.9 libras por el coseno de 35 más 6.748 libras más FCK por el coseno de 35 grados es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar del lado izquierdo de FCK por el coseno de 35 grados, que nos está indicando que es una sumatoria. Vamos a pasar del lado izquierdo porque necesitamos despejar a FCK. Entonces nos quedaría nuestra fórmula como FCK por el coseno de 35 grados sería igual a 6.748 libras más 8.080.9 libras por el coseno de 35 menos 6.748 libras. Pero aún seguimos teniendo en este caso coseno de 35 grados, lo que ahora, si de este lado tenemos del lado izquierdo sumando, multiplicando va a pasar hacia el otro lado dividiendo. Entonces ahora tenemos FCK sería igual a 8.080.9 libras por el coseno de 35 grados sobre el coseno de 35 grados, donde FCK sería igual a 8.080.9 libras. Y ahora buscaremos las fuerzas en Y, que actúan en las fuerzas en Y en el nodo C, que sería menos 90 libras más FCI del seno de 35 grados más FCJ más FCK por el seno de 35 grados sería igual a 0. Al sustituir algunos de los valores ya encontrados, como lo habíamos notado en la parte superior, sería menos 90 libras más 8.080.9 libras por el seno de 35 grados más FCJ más
8080.9 libras por el seno de 35 grados sería igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber el valor de FCJ. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasarlo al otro lado de la izquierda para poder despejar y conocer su valor? Entonces, nos quedará nuestro resultado, nos quedará nuestra fórmula con 90 libras menos 8080.9 libras por el seno de 35 grados menos 8080.9 libras por el seno de 35 grados, donde FCJ sería igual a 90 libras menos 9270 libras, que nos daría un resultado en FCJ de menos 9180 libras. Esto sería todo por mi parte. A continuación, mi compañero Valente comenzará a describir las fuerzas que actúan en el nodo K. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valente Andrés Bautista. Siguiendo con el análisis de nodos, analicemos el nodo D. Empecemos con la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos menos FDC más FDE más FDL que multiplica cos de 35. Para igualar nuestra ecuación tenemos que igualarla a 0 para que esté en equilibrio. Sustituyendo en la ecuación nos queda menos 6.748 libras más FDE más 16.318 libras, punto 66, que multiplica cos de 35, esto es igual a 0. FDE es igual a menos 6.619.5 libras. Analizando las fuerzas en Y, nos dice menos 90 libras más FDK más FDL, que multiplica al sin de 35, esto es igual a 0. Nos arroja un resultado de FDL es igual a 16.318.66 libras. Siguiendo con el método de selección, esto nos dice que tenemos que cortar la estructura de tal forma que nos queden 3 barras con 3 incógnitas y aplicar un equilibrio de selección. Debido a que las barras solo trabajan en esfuerzos axiales, se seguirá la siguiente conversión. Las barras que están en tracción tienen fuerzas positivas y las barras que están en compresión tienen fuerzas negativas. Así quedaría recortada nuestra estructura para el método de selección. Empecemos analizando la sumatoria de momentos en Y. Esto nos dice menos AY que multiplica 5 pies más 225 que multiplica 5 pies más FBC que multiplica a 3.5 pies, esto es igual a 0. Sustituyendo los valores en la ecuación nos queda menos 4.950 libras por 5 pies más 225 libras por 5 pies más FBC que multiplica a 3.5 libras. Despejando a FBC de la ecuación nos queda 24.750 libras menos 1.125 pies entre 3.5 pies. FBC es igual a 6.750 libras. Atención. Con la sumatoria de momentos en B, esto es igual a 0. Nos queda 90 libras que multiplica 5 pies menos AY que multiplica 10 pies más 225 libras que multiplica 10 pies más FIJ que multiplica a 3.5 pies, esto es igual a 0. Sustituyendo los valores en la ecuación nos queda 450 libras pie menos 49.500 libras pie más 2.250 libras pie más FIJ que multiplica a 3.5 pies, esto es igual a 0. Despejando a FIJ de la ecuación nos queda 46.800 libras pie entre 3.5 pies. Esto nos queda FIJ es igual a 13.371.4 libras. Atención. Analizando la sumatoria de fuerzas en Y para encontrar la última incógnita. Eso nos queda menos 4.950 libras que multiplican a 5 pies más 225 libras que multiplican a 5 pies menos FIC que multiplica al sin de 35, esto es igual a 0. Haciendo las multiplicaciones nos quedan 24.750 libras pie más 1.125 libras pie menos FCI que multiplica sin de 35. Despejando a FCI de la ecuación nos queda menos 23.600 libras pie entre sin de 35. Esto quiere decir que FCI es igual a menos 41.188.9 libras pie que están a compresión. Los miembros de una armadura suelen usarse en su construcción, tales como puntales de madera, barras metálicas, ángulos, canales e incluso elementos de sección rectangular de concreto armado. Es ideal la combinación de concreto para los elementos que trabajen a compresión y presentando para los tensionados.
compuestas por cuerda superior, cuerda inferior, elementos secundarios. Aquí viene la eficiencia estructural de las armaduras. Las vigas, tanto de concreto como metálicas u otro material, tienen serias limitaciones para cubrir grandes luces, no solo para hacer cumplir el estado límite de resistencia, sino fundamentalmente el estado de reflexión. Al aumentar la luz, aumenta la reflexión de la viga. Para disminuir esta se necesita aumentar su sección transversal, logrando una inercia satisfactoria que pueda controlar dicha reflexión. Esto hace que aumente el peso propio, que automáticamente aumenta la carga de esta deflexión, de manera tal que para grandes luces de flexión es incontrolable a la sección transversal necesaria para la viga. Es totalmente económica. Vamos con un pequeño análisis que hicimos a través del software SolidWorks y a continuación les vamos a presentar cómo se hizo ese análisis. Tanto con el análisis de estructuras en SolidWorks, empezamos con un modelo en 2D de nuestra estructura. Muy bien, comenzamos. Venimos aquí al apartado que dice miembro estructural. Lo seleccionamos. Ahora seleccionamos ISO. Lo vamos a hacer con tubería, el tamaño de nuestra tubería. Añadimos grupo. Seleccionamos añadimos nuevo grupo, seleccionamos nuestros nuevo grupo, por último un nuevo grupo, y terminamos. Y como vemos nos quedan los nodos totalmente formados. Le damos palomita. Después de recubrir la armadura nos vamos a ir a la opción de simulación. En la opción de simulación nos vamos a ir a la opción de nuevo estudio. Vamos a crear un nuevo estudio en la armadura. Vamos a crear un nuevo estudio, le podemos dejar estudio 1, estudio de armadura, estudio de TIC, el nombre que nosotros queramos. Análisis estático, seleccionamos la opción y le damos palomita. Una vez creando el nuevo estudio nos abre esta pestaña y aquí vemos todos los elementos de nuestra armadura. Aquí están todos y cada uno de los elementos de nuestra armadura. Ahora seleccionamos el número 1, le damos editar definición, se va a abrir esta pestaña y aquí le vamos a dar cabeza de armadura, le vamos a dar palomita y vamos a hacer lo mismo para cada uno de nuestros elementos. Una vez cambiando todos los elementos de nuestra armadura, pasamos a la opción de sujeción, clic derecho, geometría fija, seleccionamos la opción de geometría fija, seleccionamos el nodo que va a estar fijo, en este caso es este, y le vamos a dar palomita. Ahora en la misma opción de sujeción seleccionamos geometría fija y nos vamos a nuestro siguiente nodo que sería este. Seleccionamos nuestro nodo, palomita. Teniendo esto nos vamos a la opción que dice cargas externas, clic derecho, vamos a meter fuerzas, nos sale la opción en donde vamos a poner las fuerzas, vamos a poner la fuerza en el nodo, vamos a seleccionar el plano donde trabajamos, en este caso yo trabajé en el plano alzado, seleccionamos el plano, selecciono el nodo que va a llevar la carga, ahora seleccionamos la carga va a ser en el eje Z, va a ser una carga de 90 libras, en este caso van a ser 900 newtons, vamos a invertir nuestra carga y le damos palomita. Y como vemos aquí en nuestra armadura
ya tenemos una carga. Y así vamos a hacer para cada uno de los nodos donde lleva las cargas. Esta sería nuestra última carga. Es el nodo. Seleccionamos nuestro nodo de la última carga. Seleccionamos en qué plano estamos trabajando. Seleccionamos el eje donde lleva la fuerza. Decimos que es de 900 newtons. Invertimos la carga. Le damos palomita. Y así tenemos todas las cargas de nuestra estructura. Teniendo todas las cargas, nos vamos a ir a la opción de malla, clic derecho. Nos vamos a crear y ejecutar malla. Y ya solo esperamos que nos dé los resultados el programa. Y en resumen, estos serían los resultados de nuestras fuerzas. Ventajas y desventajas de las armaduras. La principal ventaja de una armadura es que suele instalarse de manera rápida y rentable, además de ser ligeras. Otra ventaja es que gracias a que la base de las armaduras son de los triángulos, estos ayudan a que el peso se le coloque en la parte de arriba, se distribuye hacia los soportes o paredes exteriores. Una desventaja de las armaduras es que son poco resistentes en elevadas temperaturas. Otra desventaja es que al construir las armaduras pueden llegar a ser complicado unir los elementos de diferentes triángulos. Conclusión. Las armaduras son las principales estructuras utilizadas en la ingeniería, ya que se presenta una solución práctica y económica. Con pocos elementos se puede lograr un sistema resistente a las cargas, que presente ligereza a los materiales empleados. Son de suma importancia en la construcción de edificios, puentes, techos, estadios, torres, tanques y empresas, en general en la construcción, proporcionando gran estabilidad, y estas se ven afectadas en nosotros también. El método de secciones es útil para analizar únicamente ciertos elementos de una estructura sin que se vean afectados los resultados de nuestras operaciones. Bueno, pues esto es todo. Gracias.